El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo esta parábola sobre algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, erguido, oraba así en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros. Tampoco soy como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todas mis ganancias. El publicano, en cambio, se quedó lejos y no se atrevía a levantar los ojos al cielo. Lo único que hacía era golpearse el pecho, diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Pues bien, yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado, y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Inmaculado Corazón de María, Santos Francisco y Jacinta, rueguen por nosotros. San Pío de Pietrelcina, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. El domingo pasado la Iglesia nos hacía meditar sobre la también oración llena de fe que espera nuestro Señor Jesucristo que tengamos, cargadas de buenas obras, de testimonios, de vida cristiana en la familia, pero también en nuestros trabajos, en nuestra ciudad, para que cuando Él venga en su segunda venida, que será el fin de los tiempos, encuentre esa fe en nuestros corazones. Y Jesús terminaba haciéndonos una pregunta o una reflexión para que entremos en nuestro interior, nos examinemos y digamos: ¿cómo tengo yo esa fe en mi corazón? ¿Cómo la estoy cuidando? ¿Cómo la estoy alimentando? ¿Cómo la estoy difundiendo en mi familia, en todas las personas que tengo contacto durante día a día en la ciudad o en donde me toque estar? Y bueno, y ahí concluíamos la importancia de darle la mayor importancia a la vida espiritual, a la fe, a esta virtud que junto con la caridad y con la esperanza nos unen a Dios y que debemos tenerla todos los días muy presente, alimentándola con la oración,
alimentándola con la lectura de la Biblia, leyendo un trocito de la palabra de Dios, que es como un pan espiritual que alimenta en nuestros corazones esa fe, nos hace arder en nuestros corazones la caridad. Dios nos manda después con esa caridad los dones del Espíritu Santo, la fuerza del amor, y nos hace esperar con esa ardiente caridad la vida eterna y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y con esa fe no tememos a la muerte, que todos debemos enfrentar como la enfrentó nuestro Señor Jesucristo, por amor a nosotros y sabiendo que después de la muerte nos espera lo que Jesús nos ha prometido, que es la vida eterna. Bueno, y hoy continuamos con esa enseñanza de Jesús del domingo pasado, donde el centro de este domingo va a ser también la oración, pero una oración que vamos a ir describiendo, pero ya la primera lectura del Eclesiástico nos dice que la oración del humilde atraviesa las nubes y llega hasta donde está Dios, y obtiene esa oración humilde por estar hecha tan bien la gracia de Dios. Por lo tanto, el hombre debe hacer, por supuesto, obras buenas y ofrecer su trabajo, sus sacrificios, como también la mamá en su hogar, en sus tareas, el hombre en sus trabajos y los jóvenes en sus deberes que tienen encomendados por sus padres, sus estudios, y todo eso ofrecerlo a Dios, pero no pensemos que con todas estas buenas obras y con todos nuestros sacrificios, Dios lo vamos a comprar, porque Dios no es como los hombres que se dejan comprar o corromper con regalos, con favores, porque Dios lo que ve en la sinceridad de cada persona es únicamente el corazón de aquel que recurre a Él con esa oración, como dice, humilde, que atraviesa las nubes. Dios mira entonces únicamente el corazón, nuestro corazón, y allí es donde debemos ponerle atención cuando dirigimos nuestras oraciones a Dios, poner el corazón lleno de humildad, lleno de fe, lleno de sinceridad y sobre todo lleno de amor, dirigirlo así al Señor. Es cierto que manifiesta Dios en la Sagrada Escritura una preferencia, un favoritismo que tiene, pero en la Biblia nos dice que son los pobres de Yahvé. Y los pobres de Yahvé son aquellos que lo sirven a Dios con todo el corazón, se vuelven a Él con un espíritu humilde, contritos, arrepentidos, confiados y convencidos de no tener derecho ni ser merecedores de ningún favor de Dios, de ninguna gracia de Dios. A ellos los llama la Biblia los pobres de Yahvé. Y la primera lectura es precisamente un elogio que hace el mismo Dios de su misma justicia divina, el libro del Eclesiástico, a la justicia de Dios. Y dice que Él no se fija en la categoría o en el rostro de nadie, ni en el color de piel, ni si es rico, si es pobre, no. Él es imparcial, es decir, no es parcial. Es decir, es justo. A todos los trata por igual porque a todos los ha creado Él y los ama por igual a todos. Y escucha la oración del pobre y del indefenso, del huérfano y de la viuda, por esa característica que representan los pobres de Yahvé. Por eso es un elogio no solamente de la justicia de Dios, sino también
de la oración humilde, de aquella que la persona reconoce sus indigencias, su pobreza, su necesidad de Dios, su necesidad del auxilio de Dios para poder alcanzar la salvación. Cuando es así una persona, es realmente un elogio que hace Dios hacia ella. Nosotros vamos aprendiendo entonces con estas enseñanzas cómo debe ser nuestra actitud en nuestro corazón cuando nos dirigimos a Dios. Porque esta es la oración, como dice el libro, la oración que atraviesa las nubes y obtiene la gracia y la justicia de Dios. Es decir, que llega hasta Dios y Dios la escucha. Este trozo del Evangelio, del Antiguo Testamento, del libro del Eclesiástico, nos ayuda para mejor comprender ahora, a mejor entrarle al Evangelio que acabamos de escuchar de San Lucas, de la oración del fariseo y del publicano. Jesús, con una parábola, va a describirnos una oración y la otra, la del fariseo y la del publicano, para que entendamos bien esto y se nos grabe en el corazón, para que eso lo llevemos después a nuestra vida de oración, a nuestra vida de fe, en nuestro trato y en nuestra relación con Dios y con el prójimo, cómo debemos tratarlo, porque es así como a Dios le agrada y va a ser un elogio entonces de nuestra indigencia, de nuestra pobreza, de sentirnos los pobres de Yahvé. ¿Y por qué una parábola? Porque el Señor, que es el Maestro, conoce bien nuestras inteligencias, quizás algunos tienen más, otros menos, pero la parábola tiene esa facilidad de ser comprendida por todos, humildes, pequeños y grandes. Pequeños y grandes, es decir, tiene eso de que el que la escucha con un sentido de fe, de humildad, de amor, la medita y la lleva a su corazón y Jesús le ilumina y la puede entender, porque es una comparación que usa Dios con una parábola para que de las cosas comúnmente que nosotros conocemos de la vida normal de cada uno, podamos remontarnos a través de esas cosas, a través de la parábola, a las cosas más importantes que son las espirituales. Y entonces se nos describe que un fariseo y un publicano, dos personas conocidas muy bien en su época porque cada una representa un estilo de vida, suben al templo con la misma intención de orar. Sabemos que el templo es un lugar de oración. Jesús ha dicho que es la casa de Dios, la casa que Dios ha establecido para ese encuentro con Él por medio de la oración. Es importante el templo para rezar, como también en nuestros hogares tener un lugar retirado, un lugar para rezar. Pero vamos a ver el comportamiento de uno y otro que lo demuestra el Señor con esta parábola, que son totalmente contrarios, opuestos, totalmente opuestos. Para el fariseo, ir a rezar es como un simple pretexto para jactarse de creerse santo, de su justicia, entre comillas. Es como un alabarse a sí mismo y se complace en esta oración, pero se complace él mismo, porque se está alabando a sí mismo, se tiene por justo, se tiene por santo. Es una actitud muy horrible, muy fea. Y lo hace para que descubramos la fealdad, por eso Jesús nos presenta esta parábola, aprovechándose de que todos los demás son ladrones, son adúlteros, son terribles pecadores. Él es el único justo, Él es el único santo, Él es el único que se tiene por bueno. Los desprecia y desprecia a un pobre
publicano que ha entrado al templo a rezar, que está al fondo, y lo mira con una mirada de altura, como diciendo, porque él se encuentra rezando de pies también, como que se siente superior, se alaba a sí mismo y mira al que está atrás y en su interior lo desprecia. Yo no soy como ese. Dice así: oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. Pareciera todo esto que tiene razón. ¿Quién es más justo que él, que no tiene pecado, o él no se considera que tiene pecado? Y cumple todas las obras que habían sido mandadas por la ley. Ciertamente, todas esas obras estaban mandadas por la ley. Exteriormente parece intachable. Pero Jesús va a descubrir lo horrible, lo feo, la pus que tiene en su corazón. Porque de nada le sirve cumplir todo perfectamente, legalmente, si en su interior está despreciando, está faltando al amor al prójimo y por ende al amor a Dios, que es amor. Se siente por ello digno de la gracia de Dios. Él es merecedor de la gracia de Dios porque cumple perfectamente todo lo exterior, lo legal que pide la ley de Dios, los mandamientos de Dios. Por supuesto que no está cumpliendo el primero mandamiento, que es el amar a Dios y amar al prójimo con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Su corazón, al tener esa actitud, está llena de soberbia, de orgullo, de desprecio de los demás. Y saben que el demonio fue echado del cielo por estos 2 pecados, por el orgullo, por la soberbia y por no tener amor verdadero en su corazón. Por eso los demonios no obedecen, no se tienen por inferiores a Dios, sino por superiores, y lo odian a Dios porque no tienen amor y nos odian a nosotros. ¿Se dan cuenta entonces por qué es tan fea esta actitud que Jesús describe en la parábola? Veamos lo contrario al fariseo para que tratemos de centrarnos también en él, que es al que más jugosamente tenemos que imitar. Se confiesa culpable. Soy culpable, Señor. Soy pecador. Reconozco mis pecados. Y con razón, porque él se da cuenta que su conducta no es conforme a la ley. Probablemente haya sido adúltero, probablemente haya sido ladrón. Sin embargo, está profundamente arrepentido. No hubiera querido hacer eso que hizo porque ahora se da cuenta el mal que ha hecho. Odia el pecado como lo odia Dios. Reconoce su miseria moral, hasta cómo me ha rebajado el pecado, a qué postración me ha llevado, me ha hundido, me ha destrozado, me ha abatido. Se da cuenta entonces de que es totalmente indigno del divino favor, de la gracia y de la amistad con Dios. ¿Cómo será esa indignidad, esa pobreza moral que siente, que no se atreve a levantar los ojos al cielo? El peso de los pecados hace que mire hacia abajo, como mirando la tierra de lo que es él, el polvo. Quisiera tragar todo el polvo. Realmente la humildad es eso, humus, es mirar lo que somos, el barro, el pecado. Pero qué bueno, porque eso hace bien. Jesús nos está enseñando lo que nos hace bien, lo que debemos imitar cuando veamos nuestros pecados.
pero no se queda ahí porque si no, como que pierde la esperanza. Sabe que para él está muy bien reconocer sus pecados, arrepentirse profundamente, dolerse de cada uno de ellos. ¿Por qué cometí todo esto? ¿Por qué lo hice? Porque conoce y comprende quién es Dios. No solamente Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es santo, Dios es lo más grande que hay, sino porque Dios es tan bueno. Y ahí se detiene la importancia que también nosotros debemos detenernos en nuestra contrición, en nuestro arrepentimiento sincero. Dios es un Padre inmensamente bondadoso. Ni juntando todos los padres buenos que conocemos en la tierra, aunque hayamos tenido algunas malas experiencias, no llega ni a una gotita de la bondad y del amor que tiene nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros y por todos. Y por eso se golpeaba el pecho con dolor, pero era porque entendía y comprendía que había respondido tan ingratamente, con tanto desprecio, a ese amor tan grande que le manifiesta y que le muestra el Padre. Oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Oh Dios, ten piedad de mí, que soy un pecador. Esta oración cortita que Jesús nos enseña del publicano está muy linda para que todos la podamos repetir en los momentos en que estamos trabajando en silencio de nuestro corazón, pero trabajando en las tareas, poder ir repitiendo y diciéndole en nuestro interior como un incienso que se va elevando a Dios: Señor, Dios mío, ten compasión de mí porque soy un pecador. Mirando, por supuesto, el amor infinito y la misericordia y la paciencia que tiene Dios. Este gesto tan hermoso que lo hace este publicano, tan interior, tan profundo en su corazón, que mueve las fibras de toda su alma, es lo que nos pide la Iglesia cuando venimos a la misa y comenzamos la Santa Misa. Para disponernos, la Iglesia nos enseña a pedirle perdón a Dios y a reconocer nuestros pecados, aunque hayan sido ya perdonados, pero hacerlo con esta interioridad como la hizo el publicano. Y por eso, cuando empezamos la misa, rezamos el yo confieso y nos golpeamos 3 veces el pecho. 3 veces porque es la plenitud del arrepentimiento, el corazón contrito, la humildad, la confianza en el amor de Dios y su misericordia. Tengamos en cuenta que esta partecita tan importante de la misa, al comenzarnos a disponer la celebración de la Santa Misa, la renovación del sacrificio redentor y cómo debemos acercarnos a ese sacrificio divino que se ofrece Jesús por nuestras almas, por nuestra salvación, tiene que ir acompañado así nuestro corazón con esta actitud de humildad, contrición y confianza en el amor a Dios. Y la conclusión de Jesús ante estas 2 oraciones, esa sentencia que hace Jesús, quizás desconcertante para los que podemos tener esta actitud tan fea del fariseo, de creernos dignos de Dios, de su amor, de sus dones, que Dios nos tiene que dar todo porque lo estamos sirviendo a Él en la vida cristiana. Hacemos obra, hacemos sacrificio, cumplimos bien todo. La actitud, ¿se acuerdan del hijo pródigo y el hermano mayor? Que cuando vuelve el hermano mayor le recrimina al padre porque él lo ha servido así como puede ser que lo sirvamos nosotros, y le pide, como le exige: y a mí nunca me has dado un cabrito, como diciendo, tú me tendrías que haber dado a mí esto o aquello por haberte servido. Eso es lo que le pasaba al fariseo. Lo sirvió legalmente, lo sirvió por obligación.
Y ese es el peligro que podemos caer nosotros. Servir a Dios por un deber cumplido, por una obligación y no por amor. Y Dios no quiere así que lo sirvamos. Él quiere que lo sirvamos como un hijo sirve a un padre. Por amor. Ahí está la clave. El amor da fuerza. El amor hace aumentar la fe y la esperanza y nos hace vivir en santa alegría porque ya comprendemos que el amor es el mayor premio de servir a Dios. Esa es la enseñanza fundamental que no entendía el hijo mayor de ese padre bondadoso que sufría tanto porque su hijo se había alejado del amor de su corazón y volvía arrepentido a pedirle perdón. Por eso no lo comprendía el hermano mayor, el fariseo. Porque no servía a Dios con amor, sino por obligación. Y en cambio el que se arrepiente con un corazón humilde y contrito comprende el amor de Dios y ya lo empieza a servir por amor y no por obligación. Así la sirvió también María Magdalena y tantos pecadores que empezaron a seguir al Señor y habían pecado mucho y se les perdonó mucho. ¿Por qué dice Jesús? Porque amaron mucho. Por eso les aseguro, dice Jesús, que este publicano bajó a su casa justificado. Este pecador arrepentido, Dios lo justifica, lo perdona, le da paz, le da amor y le da alegría espiritual. Y el otro fariseo que creía que cumplía todo, pero despreciaba por amor, despreciaba en su corazón, no tenía amor al prójimo y por lo tanto no tenía amor a Dios y era orgulloso, creído de sí mismo, dice el Señor, no queda justificado. Se está comportando como los demonios. Con esto Jesús no nos quiere decir, con esta sentencia, esta conclusión, entonces, que Dios prefiere a los ladrones, a los borrachos, a los adúlteros, a los estafadores, sino que no los prefiere a los honestos, sino a Jesús no quiere decir con esta conclusión que prefiere a estos pecadores, ladrones, sino a los honestos, cumplidores de la ley de Dios, que con humildad, la humildad de haberse arrepentido de sus pecados, no son soberbios, no faltan al amor, no son presuntuosos y no son orgullosos. Y dice Jesús, porque todo el que se enaltece, que se llena a sí mismo de confianza en sí mismo, en seguridad de sí mismo, será humillado. Y el que se humilla, el que reconoce lo que es delante de Dios, en consideración de su propia miseria, será enaltecido y elevado por Dios. Bueno, pidamos al Señor. También se nos pone un hermoso ejemplo de San Pablo, que ha combatido bien su carrera, ha corrido hasta la meta, ha terminado ya su vida y hace un balance y se da cuenta que ya está, que espera recibir ahora la corona merecida. Pero no es con ese espíritu soberbio y farisaico, lo hace con un espíritu bien humilde de los pobres de Yahvé, porque dice, no solo yo, sino también todos los que como él han esperado y han vivido el amor a Dios y al prójimo y esperan la venida de nuestro Señor, también ellos recibirán el mismo premio que San Pablo. Por eso no se jacta San Pablo de haber logrado todo lo que hizo, no se gloría a sí mismo, sino que confiesa que es Dios el que lo ha sostenido, Dios el que le ha dado la fuerza para hacer todo lo bueno que hizo. Así también debemos hacer nosotros imitando a San Pablo. Por eso, lejos de contar sus méritos, San Pablo confía en Dios para salvarse y le da gracias. Y así termina San Pablo, terminamos el sermón. El Señor seguirá librándome de todo mal. Así también debemos decirlo nosotros. El Señor con confianza
seguirá librándonos de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo, si mantengo así el corazón como el publicano. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén.